Estamos aquí en Transformación Digital por el cronista, como siempre, y nos acompaña Maximiliano Ignaciuk, que es el CIO de Vima, que ya de por sí es interesante porque quizás uno no piensa en transformación digital cuando piensa en un player cercano a un mercado tan financiero como lo es Vima. Y es más, quiero aprovechar para preguntártelo de esta manera. Pensando la tecnología como la piensa un CEO, como habilitador del negocio, ¿en qué los ayudó a ustedes y particularmente en este momento de la Argentina? ¿Cómo se están parando frente a la transformación digital de la compañía? ¿Cómo va? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Antes que nada, un placer para mí estar acá compartiendo este espacio. Está buena la pregunta en un contexto tan particular como el argentino aplicado a los mercados y sobre todo en un momento de transformación digital en auge de hace tiempo, pero con una aceleración muy profunda del último tiempo, ¿no? Puntualmente para lo que es industria financiera y con foco en los mercados, nosotros tenemos un desafío de transformación muy importante basado en dos grandes puntos de trabajo que tiene que ver con la operación, que es todos los días el mercado abriendo con todas las noticias, el contexto económico, el contexto político y toda la parte de evolucionar ese mercado hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido nos obliga a armar estrategia, negocio, tecnología, muy enfocado en poder administrar personas, procesos y tecnología, ¿no? Creo que es algo que siempre hablamos y a veces suena mucho o suena muy de manual, pero la realidad es que sin personas y procesos la tecnología no nos va a servir y tecnología sola sin buenos procesos y gestionando las cosas de forma más ágil, la transformación va a llegar tarde a todos lados. Así que un poco el enfoque que tenemos viene por ese lado, en un contexto súper desafiante que no nos deja perder tiempo en implementar mejoras. Para darte un dato muy puntual, el mercado de Argentina, Vima es el principal mercado de Argentina, del año 2023 al 2024 duplicamos el volumen de operaciones y obviamente con la infraestructura actual, con toda la conectividad como estaba y demás cuestiones tecnológicas, uno necesita hacer no solo upgrade, sino transformarse. Y transformarse rápido, porque no te espera, digamos, ¿no? El negocio ni el contexto. Así que en ese sentido lo que es transformación es un pilar fundamental para nosotros, no solo para la evolución de la compañía, sino para el mercado de Argentina que no para de crecer, ¿no? Esto que comentás de un salto de duplicación en productividad, en demanda y demás, me recuerda un poco a su paso por Amazon Web Services en 2024. Quiero que me cuentes desde ese salto a la nube, de animarse, ¿no?, a llevar parte de la infra y de los procesos a la nube, qué tanto cambió a este 2025 y cuán importante fue tener ese habilitador tecnológico para este crecimiento tan importante que mencionás. Sí, ni hablar. En ese proceso de lo que venimos conversando, es clave tener siempre socios importantes de trayectoria y que estén a la altura de la necesidad, ¿no? Obviamente en desempeño de las tecnologías que tienen o comercializan, pero también en esa velocidad de acompañarte a transformar, no solo lo tecnológico, sino lo cultural, porque obviamente cada vez que transformas lo tecnológico, la compañía cambia, hay que hacer upskilling de los equipos, armar equipos nuevos, armar células multidisciplinarias, es todo, va más allá de lo tecnológico. Entonces, en ese sentido, en el caso de AWS, fue un jugador muy importante para ayudarnos, primero a buscar elasticidad en donde no la teníamos, o mejor dicho, donde la teníamos parcialmente, versus la aceleración que tiene el mercado, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un proyecto en el año 2023, a fines de 2023 y 2024, que es cambiar la custodia a Nasdaq como primer paso, que no tiene que ver con Amazon, pero es uno de los primeros acuerdos que hicimos a nivel de tecnología World Class. Y después íbamos con Amazon para todo lo que es la parte de post-trade, que sería la otra capa del negocio, que sí ya lo anunciamos y lo comentamos, que estamos haciendo ahí un proyecto también con Nasdaq y con Amazon para poder tener el post-trade de Argentina en tecnología más escalable, elástica, segura y demás cuestiones. El foco que nosotros tenemos con este tipo de alianzas en función al crecimiento y al contexto que venimos charlando es tener una capacidad gestionada, un crecimiento administrado, una seguridad controlada, ahora después vamos a hablar de seguridad seguro, pero poder estar encima de las cosas que están pasando y poder estar a la altura de la elasticidad que nos pide el negocio. Porque vuelvo a decir,
Yo no soy economista, soy de tecnología, pero entendemos que en un país como el nuestro, lo político, lo contextual, lo económico, influye mucho sobre las finanzas, influye mucho sobre el mercado, y los que administramos la tecnología tenemos que tener estos pilares muy bien controlados para poder soportar ese crecimiento. Así que para cerrar la pregunta, Amazon, por ejemplo, y Nasdaq como otro ejemplo, son aliados estratégicos con tecnología world class que obviamente nos ayudan a cumplir ese objetivo. Todo lo que estás comentando en algún punto está atravesado por la gente y la cultura de una compañía. Eso es algo que es imposible escapar. Te quiero preguntar, en términos estratégicos, ¿cómo ustedes piensan la tecnología? Si la piensan más en cómo ofrecerle algo mejor a su cliente, digamos, como de cara afuera, o si la piensan como una necesidad de su propia arquitectura, para cómo la compañía tiene que funcionar correctamente. Y te tomo como ejemplo que me pareció muy interesante el caso de Vima Data, ¿no? Digo, sería muy difícil hacerlo en el tiempo que corresponde, de la manera que corresponde, sin un buen soporte tecnológico, pensando en un producto que está más pensado para el afuera. Sí, está buena la pregunta. Yo creo que hay un cambio de paradigma en eso, que no es del todo nuevo, pero está. Antiguamente crecíamos, o la tecnología y el negocio, metiendo la experiencia de usuario dentro del negocio. Eran dos mundos separados, ¿no? Yo creo que hoy manda el negocio, manda el cliente, tenemos que estar enfocados ahí y adaptar todo lo que está atrás hacia ese lugar, ¿no? Creo que ese paradigma del área de sistemas o las empresas de sistemas y el negocio por otro lado, obviamente cambió. Hoy si no implementás algo que no sea feliz, por así decirlo, para el usuario, o que sí pueda darle cierta agilidad operativa, obviamente no funciona y no vas a tener el éxito que te vas a proponer. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos cambiando ese enfoque, partiendo de entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes. En este caso tenemos los brokers y los agentes del país como primer barrera, y de ahí poder entregar al cliente final soluciones más rápidas, escalables, más disponibles. Sabemos que estamos en un proceso de crecimiento y de transformación hace poco tiempo, y esto no es de un día para el otro, pero obviamente es clave poder hacer esto de no perder el foco en el cliente, ¿no? Entonces ahí es donde la tecnología y el negocio tienen que trabajar juntos y no como silos separados. Respondiendo puntualmente tu pregunta, ni hablar que es entendiendo el contexto y transformarnos internamente. No es cambiar la infraestructura y después ver qué servicio damos, ¿no? Así que esa un poco es la línea de trabajo hacia afuera. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. No, perfecto. Era como la estrategia general que está más que respondido, que es en algún punto debe ser sinérgico, ¿no? Es como dos cuerdas que tiran y están siempre en tensión. La contracara de esto es que tu superficie de vulnerabilidades crece a la par que crece tu infraestructura y tus nuevos productos digitales. La verdad que es inmenso el mundo de ciberseguridad, es casi inabarcable la pregunta. Por lo tanto, te lo quiero preguntar en términos generales, ¿cómo fue para ustedes el año pasado y qué están viendo como posibles factores de riesgo importantes de cara a 2025? Me imagino que la palabra clave va a ser inteligencia artificial, deepfakes, unos phishing mucho más sofisticados. Sí. Divido la respuesta en dos, ¿no? Pues nombraste ahí inteligencia artificial, otro gran punto de tópico de muchos lugares, colegas, reuniones, y puntualmente la parte de seguridad aplicada a inteligencia artificial. Está claro que inteligencia artificial nosotros estamos empezando a usarlo. De hecho, lo estamos usando no solo en herramientas de seguridad, sino en lo que es herramientas de observabilidad para medir la operación, adelantarnos a la incidencia, poder generar más uptime de nuestro servicio de camino crítico y demás. Creo que hoy no es opción incorporar esas tecnologías, lo dije en otro evento, no es opcional. Antes decías, tenemos estas nuevas tecnologías, vamos a armar un área de innovación, vamos a armar un área de investigación y desarrollo. Hoy lo que tenés, lo tenés que explotar al máximo para poder dar un resultado diferencial. No es una opción. ¿Por qué? Por contexto, por necesidad, por requerimiento de escalabilidad, capacidad, seguridad y otras cuestiones que ya venimos nombrando. Así que en ese sentido no hay ninguna opción. Aplicado a la seguridad, en nuestro caso armamos una estrategia muy importante. Como primera medida, creo que las organizaciones ya han entendido de que no es discutible ocuparse de seguridad o ciberseguridad.
y han entendido que tienen que tener una estrategia. En base a esa estrategia puede ser diversa, pero esa estrategia creo que también, hablando de paradigmas, y lo venimos charlando hace tiempo, siempre hablábamos de proteger, ser resiliente, tener la mejor tecnología, la más avanzada, tener nuestro mejor SOC para poder prevenir todo lo que viene del mundo, ataques de negación de servicio, encripción, bueno, un montón. Y hoy ya hace bastante, venimos discutiendo cómo vamos a recuperarnos cuando esas cosas sucedan. Entonces, eso cambia muchísimo la estrategia, porque ya no es salir a buscar tecnología por buscar tecnología y que nos dé un aporte diferencial. Es salir a protegernos de la mejor manera, buscar esa resiliencia, pero cuando eso no suceda, estar preparado. Entonces ahí entra el análisis de riesgo donde vos decís. Ver qué amenazas tenemos, la interrupción de nuestros servicios, la fuga de datos, el robo de información, la suplantación de identidad, entre otras amenazas, son cuestiones que nos tenemos que ocupar. Entonces, en ese sentido, análisis de riesgo, tecnología, estar preparado, protegerse y recuperarse dentro de esa ecuación. ¿Te es difícil a vos como CEO sentarte a hablar de esto con el CEO, con el CFO? Porque como bien decías, durante mucho tiempo había que debatir y convencerlos de que era una buena inversión. ¿Crees que eso cambió? Yo creo que cambió, creo que ha cambiado mucho, primero por la información difundida que hay de afectación en diferentes partes del mundo y en diferentes industrias. Creo que eso ha servido mucho. Creo que hemos crecido como sociedad el mundo de IT o la industria en general, ¿no? Aplicada a la tecnología. A poder empezar a compartir más qué es lo que nos pasa, tener estos mismos espacios también para hacer networking y compartir experiencias, malas experiencias, que a veces es lo más difícil de compartir. Pero sin duda yo creo que antes estaba en discusión, hoy no está en discusión. Creo que los presupuestos de ciberseguridad cada vez son más elevados y se entiende que prevenir a tiempo o curar rápido cuando tenés un incidente evita más pérdidas que no invertir en tecnología de protección o en tecnología de recuperación. Así que en ese sentido totalmente creo que estamos evolucionando, creo que nos falta muchísimo, pero sí creo que se viene avanzando en conciencia y en ejecución de prioridades, por lo menos en nuestro caso y lo que yo veo de colegas en la industria financiera. Hablamos al principio de un entorno desafiante y la tecnología siempre, bueno, muy vertiginosa en sus movimientos, hasta donde puedas, porque sé que es difícil. ¿Qué planes a futuro tienen para 2025 y ya pensando un poquito en 2026, siempre pensando en términos de transformación digital? Nosotros tenemos una gran oportunidad, creo que siempre lo decimos y nuestro CEO también lo comenta en diferentes eventos. Vima tiene una gran oportunidad de acompañar el crecimiento del país y el crecimiento económico a través del mercado de capitales, que además de ser mercado de capitales, también financiamos pymes, invertimos en fintech, hay varias cosas que hace la empresa, pero como esa oportunidad, además de operar el mercado, es una oportunidad de crecer a nivel de desarrollo. ¿De desarrollo en materia de qué? No solo en materia tecnológica y negocio, y acá voy a lo concreto de lo que estamos trabajando acá hacia el año que viene. Vima se va a transformar en una empresa escalable, que ya lo es en gran parte, pero con tecnología world class en sus 3 capas de negocio. En lo que es negociación, llámenle el trading para la gente que habla más de trading o en vez de negociación, todo lo que es post-trade, que es toda la parte más de back office de eso, y lo que es la custodia, que es la caja de valores hoy de Argentina. Todo eso hoy está siendo transformado y escalado con tecnología world class y con un framework de seguridad muy fuerte. Así que en ese sentido vamos a ver en las próximas semanas y meses soluciones de baja latencia, soluciones de nube, más alianzas estratégicas, más uso de inteligencia artificial para mejorar el uptime, para explotar los datos. Así que todo eso se viene, más que se vino, y ahora se viene una época de lanzamiento y terminar de cerrar ciertas bases para poder acompañar ese crecimiento del mercado que necesita Argentina y necesita el país. La verdad se ve muy prometedor, Maxi. Te agradezco mucho por habernos acompañado y contarnos un poco del detrás de escena, de cómo es la transformación digital en un jugador tan importante como Vima. Y a ustedes del otro lado los invito a que sigan aquí en Transformación Digital en El Cronista.